Quiero darte las gracias por tu infinita misericordia para con nosotros. Gracias por tu presencia. Tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y verdaderamente que te exaltamos y glorificamos tu glorioso nombre, Señor. Te pido que en esta hora tú seas con nosotros y que podamos, Señor amado, pues espigar, estudiar tu gloriosa palabra y que tu palabra, Señor, pues nos nutra, hable a nuestros corazones y que seamos edificados, Padre. Espíritu Santo, necesito ahora tu ayuda para poder expresar el contenido del texto sagrado, y también tu iglesia necesita tu ayuda para poder entender lo que se va a exponer. Da tu gracia, da tu dirección, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero que se ubique conmigo al libro de Josué, hermanos, el libro de Josué, the book of Joshua, chapter 5. El libro de Josué, capítulo 5. Yo quiero que usted se ubique en ese lugar y antes de llegar al texto, que está en el capítulo 5, es importante que nosotros veamos un poquito de historia para poder entender lo que está aconteciendo en el capítulo 5. Cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros encontramos que en la Biblia hay muchas cosas nuevas, se habla de muchas cosas nuevas. Yo les voy a mencionar a ustedes 9 cosas nuevas que habla la Biblia. Por ejemplo, la experiencia de conocer a Dios se llama el nuevo nacimiento. Así se llama en Juan, en el Evangelio según San Juan. Hay que nacer del agua y del Espíritu. El Señor le dijo a Nicodemo en el capítulo 4. El Señor Jesucristo le habla a sus discípulos en el capítulo 13 y le dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis el uno para con el otro. Por el profeta Jeremías, en el capítulo 31, él le habla: y derramaré sobre vosotros aguas nuevas, y le daré un corazón nuevo, un corazón de carne, y estableceré con vosotros un nuevo pacto. Encontramos que el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. En el libro de Isaías, en el capítulo 65 versículo 17, el capítulo 66 versículo 22 habla de una tierra nueva y de un cielo nuevo. En el capítulo 11, versículo 19, dice el Señor por medio del profeta Ezequiel, que dice que Él ha de poner un espíritu nuevo dentro de su pueblo para que andemos conforme a sus mandamientos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, habla: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía de los cielos ataviada como una mujer para su marido. Y en Isaías capítulo 62 habla de un nombre nuevo, nombre nuevo. Dice en capítulo 40 también, dice: cuando pases por las aguas no te anegarán, y si pases por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, yo te puse nombre nuevo, mío. A mí me fascina esa parte, mío eres tú. Y luego habla de un cántico nuevo en el libro de Apocalipsis. Entonces, estamos claros que Dios es el Dios de las cosas nuevas. Y nosotros encontramos que cuando Dios saca a Israel del cautiverio de 400 años, una de las cosas que Él hace es que le cambia el calendario. Usted se ha dado cuenta, le cambia el calendario. Yo no sé si usted sabe,
pero creo que sí, porque lo he mencionado muchas veces, que los judíos no seguían por el calendario nuestro. Ustedes saben eso, ¿verdad? Nosotros ahora estamos en el mes de diciembre del año 2019. Ellos no van por esto, van por el año creo que 5,000 y pico. Y ellos, ¿cómo comenzó todo esto? Esto comenzó con cuando ellos salieron del cautiverio egipcio, y en el capítulo 12 del libro de Éxodo, él le dice: este será el principio de los meses para vosotros. A partir de la muerte del Cordero, de la sangre esparcida, se comienza todo nuevo. Todo nuevo. Ya pronto la gente va a hablar de un año nuevo. Y en realidad va a ser lo mismo. Y yo diciendo que Dios no quiere que nosotros vivamos los próximos días que se acercan, sino que Dios quiere que entendamos que Dios quiere hacer cosas nuevas, porque es el Dios que hace todo nuevo. Entonces él dice: este será el principio de meses para vosotros. El mes, y comienza el calendario judío con abril 14. El primer mes para ellos es abril 14, y a partir de ahí es que gira el calendario judío. Entonces encontramos nosotros que cuando Dios trata con ellos, Dios le cambió el día, los meses. Dios luego le cambia la dieta. Le cambia la dieta. Y encontramos que ellos en Egipto comían las 6 provisiones de la tierra de Egipto. Usted recuerda, ¿verdad? Pepino, puerro, pescado. Bueno, eran 6 comidas en Egipto. Y Dios le cambia la dieta y se la da. Le da por 40 a partir de ser parte del pueblo de Dios, de relacionarse con Dios, de comenzar a conocer a Dios. Todo Dios comienza a cambiar las cosas. Y sabe, hay resistencia en la vida del creyente cuando Dios quiere cambiar cosas en nuestras vidas. Si usted tiene X cantidad de años sirviendo a Dios y hay una área en su vida que todavía está igual, tiene que preguntarse, porque dice que si estamos en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Entonces el problema le garantizo que no es el Señor, sino que somos nosotros, porque Él quiere cambiarlo. Es una transformación gradualmente. Le cambia la dieta, le cambia los días, le cambia, le dice, ya no va a ser un pueblo como las demás naciones. Todo Dios comienza a cambiar. Yo quisiera darte un poco de trasfondo histórico. Cuando llegamos al libro de Josué, ya la semana pasada, Moisés muere en el monte y ahora toma el mando como líder el joven Josué, que era uno de los que también había estado con Moisés por 40 años. Y Dios siempre, el propósito de Dios continúa adelante. Muere Moisés, Dios levanta a este joven y dice algo que me impresiona mucho de Josué, que dice: y el joven Josué no se apartaba del tabernáculo de Jehová. Eso siempre me ha impresionado. Es decir, que siempre estaba buscando la presencia de Dios. El joven Josué, hijo de Nun, no se apartaba del tabernáculo. Entonces encontramos que era un buen candidato para ser el líder que habría de llevar a esa nación, el pueblo de Israel, los de 20 años hacia abajo, y todos los niños que habían nacido
Hermano, literalmente habían también ahí una multitud grande, aunque la primera generación, como habíamos estudiado, ya había muerto. Ahora, el libro de Josué es una transición, una continuación. El libro de Josué es un libro histórico, es un libro que tiene 24 capítulos, es un libro que trata con qué aconteció con el pueblo de Dios después de la muerte de ese siervo llamado Moisés. ¿Qué acontece con el pueblo? Bueno, ahora lo que acontece es lo siguiente, y es que el pueblo va a entrar a la tierra prometida. Y una de las cosas que Dios hace cuando lo lleva a la tierra prometida es que Dios le dice, bueno, ustedes van a entrar a esa tierra. Y mi hermano, simplemente Dios habían 7 naciones, cananeo, eteo, esas 7 naciones que estaban en la tierra de Canaán, esa región de Canaán. Dios podía simplemente destruir a todos esos habitantes y luego decirle al pueblo, bueno, ya todos los enemigos están muertos. No, Dios no procede de esa manera. Hay una parte en la vida del pueblo de Dios que es imposible que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, era imposible alimentar a 3 millones de personas en un desierto. ¿Qué hace Dios? Dios hace algo sobrenatural. ¿Qué hace Dios? Hace que 6 días por semana se llenaba el campamento de Israel del alimento llamado el maná. 6 días por semana, multiplique. 6 días por semana, multiplíquelo por el mes y multiplíquelo por el año. Yo creo que yo calculé 12,000 y pico al año. Es decir, que Dios alimentó al pueblo el año completo. Pero no solamente un año, sino que Dios lo alimentó por 40 años. Pero ¿qué va a acontecer ahora cuando ellos lleguen a la tierra prometida? Ahí viene Dios Dios nos tiene ya que suplir las necesidades. Es importante que nosotros entendamos que hay cosas que le corresponde a Dios hacer en la vida del creyente, y hay cosas que nos corresponde a nosotros hacer. Por ejemplo, Dios nos dice a nosotros, creced en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Es un mandamiento, ¿verdad? Crecer en la gracia. Entonces, eso significa que hay algo que yo tengo que hacer para poder crecer en la gracia. ¿Qué es lo que yo no puedo hacer? Bueno, yo no puedo proveer el alimento que me va a ayudar a crecer en la gracia. Entonces Dios me provee el alimento para crecer en la gracia. ¿Cuál es el alimento? La palabra de Dios que vive para siempre, el congregarme, mi tiempo con Dios aparte, mi estudio con la palabra. Eso es algo que yo puedo hacer. Entonces Dios trata con nosotros de esa manera. Cosas que es imposible para nosotros hacer, Dios las hace. Cosas que es posible para ti hacer, tú tienes que hacerlo. Es decir que el maná, mira hermano, el maná caía literalmente cerca de ellos. Pero no cree usted que Dios le iba a enviar el maná y que le va a llegar directamente, iba a entrar por la tienda por ahí y le iba a caer. No, ellos tenían que coger una canasta, y dice que según el apetito, usted conoce el apetito de cada uno, ¿verdad? Entonces, según el apetito, iban con la canasta y buscaban el alimento. ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es la lección que se aprende de esa provisión? Que no solo de pan, Dios lo dijo claramente, yo te hice pasar hambre, tuviste necesidad para enseñarte algo. ¿Qué es? Que no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, Dios me da, yo no creo que su Biblia esté fuera de su alcance durante todo el año.
durante todo este año que llega a su conclusión, usted ha tenido la oportunidad de acercarse a esa palabra. Usted ha tenido la oportunidad de la misma manera que usted va a la nevera y se prepara un sándwich o una comida, de la misma manera que usted saca el tiempo para preparar los alimentos, de la misma manera usted puede tomar el tiempo para dedicarse y tener ese tiempo a diaria con Dios. Es decir entonces que lo nuevo, bueno, ¿qué será lo nuevo para este año? Bueno, lo nuevo es, esto es para mí ahora. Lo nuevo es que yo tengo que dedicar más tiempo para orar. Lo nuevo es que yo tengo que dedicar, pero hermano, usted estudia para sí. Yo discierno que yo puedo estudiar la palabra de Dios un poquito más y yo tengo que buscar la manera, de qué manera yo puedo estudiar la palabra de Dios. De qué manera como familia usted puede estudiar la palabra de Dios. Y esto lo he hablado muchas veces, hermano. Usted puede tomar el tiempo de los alimentos. Padres, el tiempo cuando se da la comida, cuando se coma, coja la Biblia, lea la palabra de Dios y compartan la palabra de Dios como familia. No, bajo ninguna circunstancia, hermano, y eso sería permitir, y yo esto lo he visto, hermano. Cada uno coge su plato y se va a su dormitorio a comer. ¿De dónde procede esto, hermano? No lo permita. Usted se reúne, es tiempo de comer, es tiempo de comer. La televisión se apaga, el celular se apaga o no se responde. ¿Entiende? Oh, está sonando el celular. Oh, sí, está sonando el celular. Entonces, a no ser que usted esté esperando algo de emergencia, ¿verdad? Hay momentos de emergencia. Entonces, vamos a comer, es hora de comer. Vamos a comer y vamos a compartir la palabra de Dios. Entonces, estas son cosas que son cosas prácticas, porque ahora nosotros vamos a leer esta escritura que está aquí en el libro de Josué. Ubíquese conmigo al libro de Josué, hermano. Al libro de Josué en el capítulo 5. Mira el capítulo 5 del libro de Josué. Ya ellos, lo primero que, mire esto, en el capítulo 1 se preparan para la conquista de la primera ciudad. Usted lo puede ver ahí. De la misma manera que la primera generación, Moisés, con esos 3 millones, estuvieron al lado del mar. Faraón lo estaba persiguiendo y Dios hizo un milagro. Se abre el mar. Mira el capítulo 3. ¿Qué acontece en el capítulo 3 del libro de Josué? También aquí van delante, versículo 6, los sacerdotes toman el arca del pacto, pasan delante del pueblo, ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Era importante, cuando le dice engrandecer, es decir, van a reconocer tu liderazgo. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Este no es un asunto para que Josué se sintiese orgulloso. No, era que ya los ojos del pueblo habían estado fijados en Moisés por todos esos años y él había muerto. Y ahora tenía la obra de Dios, continúa adelante. Y ahora Dios va a usar a su siervo Josué. Y Dios quiere mostrarle al pueblo que ese líder había sido divinamente escogido. Y le dice lo siguiente. Le dice en el versículo 8, le dice: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte, versículo 7,
delante de los ojos de Israel, para que entiendan, mire esto, para que entiendan, ¿quién? El pueblo, que como estuve con Moisés, estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Miren la similitud entre el mar, ¿verdad? El mar rojo. Ahora ya han transcurrido 40 años, ahora no es Moisés, ahora va a acontecer algo similar, para que usted pueda ver. Ahora ellos van a comenzar a entrar a la tierra nueva. Ya se va a cumplir la promesa que Dios le prometió a Abraham siglos atrás. Y ahora dice el versículo 9, y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová nuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. Son 7. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. ¿Cuál es la diferencia entre esto y cuando era Moisés? Que era el tabernáculo el tabernáculo estaba en medio del pueblo, que eran la columna, la nube y la columna de fuego que lo guiaba. Cuando se movía, ellos miraban que esa columna de nube se movía, se alzaba, le daba a ellos entendimiento de que Dios quería desmantelar sus casas, que eran carpas, eran tiendas, y que Dios daba la orden de que el pueblo tenía que moverse. Esto nosotros lo leemos en el Nuevo Testamento. Nosotros no tenemos una nube de esa manera, y no es necesario tenerla. Nosotros no tenemos una columna de fuego. Nosotros tenemos la palabra de Dios, que es como martillo que quebranta la peña, y tenemos al Espíritu Santo. Pablo dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son los hijos de Dios. De manera que nosotros somos guiados en el día de hoy. Yo le decía a los hermanos anteriormente en la clase, yo no necesito que alguien me esté profetizando y dándome profecía. Yo no necesito que venga un profeta y me diga a mí tal y cual cosa. Toda la palabra de Dios, la palabra profética, dice la Biblia, que es como una antorcha que nos guía, la palabra de Dios que guía al pueblo de Dios. Yo conozco docenas de cristianos que solamente quieren que Dios le esté hablando, y van y se pasan y quieren ir a tal lugar para que Dios le hable, y tienen la Biblia, y no abren la Biblia, no tienen un devocional, no abren la Biblia durante la semana y quieren que Dios le hable. Hermano, yo sé que aquí no hay de esa persona, pero por si acaso, ¿verdad? Para que entendamos que Dios nos guía a nosotros por medio de la palabra. Ahora, ¿de qué manera iban a ser guiados? Tienen el arca. Y miren lo que acontece. Dice aquí, dice el versículo 12. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. ¿Ven el paralelo? ¿Qué aconteció con la primera generación que salió con Moisés? La vara, extendió la vara, el mar se divide y esa primera generación pasa. Ahora han transcurrido 40 años y ahora acontece
acontece el asunto de cruzar. Esto es simbólico. El hecho de cruzar, usted lo ve en la Biblia, que habla tanto de río. Eso implica crecimiento. Eso implica que el pueblo ha crecido, que el pueblo va a llegar y va a reclamar el territorio que Dios le había dado. Ahora que hablo, el Señor trae a mi mente el capítulo 47 del libro de Ezequiel. No tiene que ir ahí. Y dice que el Espíritu de Dios lleva al profeta Ezequiel y dice que del umbral del altar comienzan a fluir aguas y él se queda contemplando ese río y dice que el agua comienza a crecer y que primero le daba por aquí y que luego le daba por las rodillas y que luego le daba por los lomos. ¿Y qué tuvo que hacer el profeta para no ahogarse? Tenía que comenzar a nadar, porque en otras palabras, si él no se mueve, el agua comenzaba a crecer, El agua en la Biblia es símbolo de la palabra de Dios. Es lo primero. El agua en la Biblia es símbolo del Espíritu Santo. Y en el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pies, a gran voz dijo: el que quiera venir en pos de mí, venga y sígueme. Y de su interior, ríos de aguas de vida fluirán por su ser. Y dice, esto decía del Espíritu de Dios que habían de recibir. Entonces, el agua implica crecimiento. Y al concluir este año, cada uno tiene que preguntarse cuánto yo he crecido espiritualmente. ¿Cuánto usted ha crecido? Ha transcurrido un año. Estoy seguro que usted ha notado, si tiene niños pequeños. Yo las hijas mías, a veces no la veo unas cuantas semanas y yo noto la diferencia. Digo, wow, pero muchacha, tú estás grande. Es que usted puede observar quizá el crecimiento de sus pequeños, pero ¿y usted cree que nuestro Padre no nos observa a nosotros y está midiendo nuestra estatura espiritual? Hemos crecido espiritualmente. Hemos crecido en el Señor. Entonces dice aquí el versículo 15: cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, ¿lo ves? Y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siegal. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Jaratán, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice abajo: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, mira esto, firme en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. ¿No aconteció lo mismo 40 años anteriores? Patrones, yo le estaba hablando a los hermanos de principios bíblicos, patrones, observar cómo es que Dios trata, cómo es que Dios piensa. Los patrones en la Biblia. Entonces vemos nosotros que el pueblo pasó en seco. Era posible, vamos a hacer la pregunta ahora, ¿era posible que Israel pasase con Moisés el Mar Rojo al otro lado con 2 o 3 millones de personas? Ancianos de diferentes edades, quizás algunos de ellos con bastoncitos porque estaban bien frágiles, o pequeñitos, o uno que tenga 4, 5, 6 muchachos. No era posible. Entonces Dios hizo lo imposible. Era posible 40 años después, que ahora va Josué, Caleb y las de 20 años hacia abajo, todos los que habían nacido en el desierto,
pasar al otro lado con la misma multitud. No, entonces Dios hizo lo imposible. Él mismo al principio, lo que es imposible, Dios lo hace. Lo que es posible, nosotros nos corresponde hacer. Y aquí vemos nosotros la prueba. Luego ellos toman 12 piedras y las ponen como un monumento en el capítulo 4. Ahora, en el capítulo 5 del libro de Josué, mire esto. Aquí viene ahora, durante todo el tiempo que ellos estaban, la primera Pascua, ¿dónde fue celebrada? La primera Pascua en la Biblia, ¿dónde se celebraron? En Egipto, la primera. Éxodo 12. Durante todo el trayecto que estaban en el desierto, ellos no la habían celebrado, estaban en el desierto. Y ahora, mire lo que pasa, y tampoco, mire esto, mire lo que está aconteciendo. Estos son principios bíblicos. Yo le estoy enseñando a los hermanos que nosotros leemos la Biblia y nosotros creemos, ¿verdad? Nuestra mente natural, nosotros pensamos como que eso está de más, pero animales inmundos, se puede comer esto, si va a comer pescado, tiene que comerte lo que dice, lo que tienen escama, queso de lo que tiene pezuña, que no se puede comer conejo, pero ¿qué es todo esto? Y yo le enseñaba a los hermanos, y es lo que Dios quiere que aprendamos, que Dios quería enseñarle al pueblo de Israel y a nosotros, que Dios hace distinción entre una cosa y la otra, que para Dios no todo es lo mismo. Es el principio de santidad, porque Dios es santo. Es decir, que Dios es selectivo. Dios selecciona, está enseñando a Israel, mira, todo esto tiene que ver, todo tiene esto que ver, ¿verdad? Con el principio de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces esos son principios que están en el Antiguo Testamento para enseñarnos a Israel y a nosotros que Dios es santo y que miren lo que pasa ahora. Ahora, mire esto. Ellos van a entrar a la tierra de Canaán. Van a entrar. Pero había un problema. ¿Sabe cuál era el problema? Que no se habían circuncidado durante el tiempo. Y mire lo que acontece. Entonces, pero hermano, ¿qué? ¿Pero por qué no pueden? ¿Qué es eso de circuncisión? ¿Verdad? El miembro viril del varón tenía que ser circuncidado. Entonces, ¿pero qué tiene eso que ver? Bueno, eso era la señal del pacto. ¿Qué tiene eso que ver? Eso tiene que ver con una separación, un cortar. ¿Me está entendiendo? Entonces, todo esto ahora viene y le dice en el capítulo 5, cuando todos los reyes de los amorreos estaban en el otro lado del Jordán, en el occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que habían pasado, desfallecieron su corazón. Ellos habían oído, nosotros habíamos oído, en los tiempos de Moisés habíamos oído que Dios había hecho maravillas con ellos. Y ahora Moisés ha muerto y ahora ese Dios continúa haciendo maravillas. Ellos estaban temblando porque ellos sabían que ya Dios había prometido que iba a sacar a esos que vivían en ese lugar. Ahora, déjeme aclararle algo. Esas 7 naciones aborrecían a Israel, querían matar a Israel. No querían hacer eso. Israel quería pelear con esa gente. No, era una guerra de Jehová. Era Dios que estaba en guerra con ellos. Era Dios que estaba peleando con ellos. Lo que se llama Holy Wars, guerra santa. La guerra santa es cuando Dios, no la yihad de los musulmanes, no lo confundan, no las cruzadas de los siglos pasados, las cruzadas donde la gente tenía que convertirse, o eres católico, te cortamos el cuello, o eres musulmán o te cortamos. Ellos llaman eso guerra santa. Eso no es guerra santa. La guerra santa son las que Dios usa a su pueblo para dictar sentencia. ¿Qué acontecía con esas 7 naciones? Ellos eran idólatras. Ellos adoraban al dios Moloch, adoraban a Balaam, pasaban sus hijos por el fuego. Dios había dictado sentencia contra esas 7 naciones. Era Dios.
Israel lo que iba a hacer era a ejecutar la sentencia que Dios había dictado. Eso es lo que está pasando. Entonces, lo que está aconteciendo no era que Israel estaba peleando con ellos. No, Dios le dijo, no, vete que yo estoy contigo. Usted se da cuenta cuando Israel quería, por ejemplo, cuando Israel quería pelear por su cuenta, Dios le dijo, no vaya porque yo no estoy con vosotros. No salgan, yo no estoy con ustedes. No, no vayan. Y ellos iban, ¿qué pasa? Acababan con ellos. ¿Qué acontece en la vida de nosotros cuando nosotros hacemos la cosa por nuestro propio gusto? Por nuestro propio capricho. Cuando se nos mete en la cabeza, es por ahí que voy, es por ahí que voy. ¿Cuánto le ha pasado eso? No levante la mano. Pues yo soy el primero que levanto la mano. ¿Usted entiende lo que estoy hablando, hermano? Entonces uno dice, yo voy a hacer esto. Es que por ahí que voy. Lo voy a hacer porque... Y algunos creyentes comienzan, es que Dios me mostró, Dios me reveló que haga tal cosa. Y no es mentira, hermano. Oh, Dios me reveló tal cosa. No, no es que tú, eso está en tu corazón. Entonces, ahí viene cuando uno peca contra Dios, peca contra Dios. Entonces, aquí viene ahora, ellos van a entrar a la tierra nueva. Recuerden, hermano, van a entrar a una tierra nueva. Pero hay un problema. Ya lo voy a leer aquí. Mire esto acá. Dice aquí, versículo 2, Josué 5. En aquel tiempo, mire esto, hermano. Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados. Ay, Dios del cielo. Hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Usted entiende? La segunda vez. Porque aquellos habían circuncidado como Moisés, pero esto, la segunda vez, estos que habían nacido, no, ellos querían entrar. Usted ve el principio. ¿Cuál es el principio? Que uno no puede servir a Dios con un corazón incircunciso. Uno puede servir a Dios con maldad en el corazón. Uno puede servir a Dios con doblez. Ellos, oh sí, vamos, proclámalo, esto es nuestro, la tierra, de que Dios nos prometió. Sí, bueno, sí, vamos a ver, todavía tú estás incircunciso. Tú no puedes entrar, es una tierra nueva. Ahí tú vas a entrar, pero tú necesitas que el corazón te haya cambiado. Nosotros no podemos heredar el reino de los Dios con un corazón incircunciso. Nosotros no podemos entrar a lo nuevo, las cosas nuevas que Dios, ciertamente Dios tiene cosas preparadas para nosotros, para este año que se aproxima. Ciertamente Dios quiere mostrarnos cosas nuevas, pero Él tiene que tratar con el corazón, tiene que circuncidarlo, tenemos que estar claros con Dios. Y miren lo que hace. Le dice, y Josué, mire esto, se hizo cuchillos afilados. Mire esto, hermano. Y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Ararot. Todos los varones, una línea, todo aquí, todos los varones, ven acá, todos los hombres a circuncidarse. Si los niños no habían sido circuncidados, esto tiene que ver con los varones, tienen que circuncidarse. Entonces dice, mira el versículo 4 te explica el por qué. La Biblia, su propio intérprete. Esta es la causa por la cual Josué lo circuncidó. ¿Por qué? Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto. ¿Recuerdan lo que habían muerto? Todos los que salieron allá. Por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto no estaban circuncidados. ¿Me están entendiendo, hermano? ¿Entienden? O sea, los que salieron murieron, ¿verdad? Pero ahora los nuevos que nacieron, la ley es para todos, tienen que ser circuncidados. Es como quito, de cierto te digo que si no naces de nuevo, a ti, a todos los maestros de Israel y a toda persona tiene que nacer de nuevo para poder ver y entrar. Entonces, Dios para nosotros quiere ciertamente cosas nuevas. Yo estoy siempre en expectativa, ¿verdad? Y es muy sencillo. Que si Dios nos dice a nosotros, si Dios no hablase a nosotros de una manera como usted cree que le habla, bueno, por la palabra de Dios, Dios te va a repetir la Biblia. Él te dice a ti, anda delante de mí y sé perfecto. Vive en santidad, apártate del pecado, sírveme con integridad, dedica tiempo para mí. Eso es lo que te va a repetir. Y el próximo año te repite lo mismo.
O sea, lo importante para Dios es que nosotros le busquemos en espíritu, en verdad. Entonces le dice aquí, dice, versículo 6, porque todos los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto, mire esto, hermano, fueron consumidos. Fueron consumidos. Ellos no entraron. ¿Por qué duró 40 años? Bueno, esta fue la marcha funeral más grande de la historia. La marcha funeraria de 40 años. Dios estaba matando porque esos murmuraron. Ellos dijeron, tú nos has traído aquí para que morir en el desierto de hambre. No, allá en Egipto teníamos todo esto y aquí ahora no tenemos nada. Estamos cansados del maná, no tenemos agua, no tenemos la queja y la queja y la queja y la queja. Hermano, Dios no le agrada la queja. Ay, Dios mío, Padre Santo. Quisiera durar 2 horas hablando. No te quejes por lo que no tienes. Dale gracias a Dios por lo que tiene. Dale gracias a Dios por lo que tiene. Hermano, mire esto, hermano. Hermano, nosotros, lo que nosotros tenemos, vamos a ponerlo desde el punto de vista económico. En comparación con otra parte del mundo, nosotros somos gente millonaria. Ellos no consideran nosotros que tú tienes agua potable, que tú tienes agua tibia en tu casa y yo tengo que coger un jarro y caminar que yo cuántas millas para buscar agua y luego tiene que volver el otro para buscar agua. No hay nada, aún en países, entre comillas. Mira, por ejemplo, Venezuela, por ejemplo. Un país próspero, mira, hermano, lo que ha acontecido. Y nosotros, cuando yo me doy ese baño, yo le doy gracias a Dios. Yo lo hago, hermano, literalmente. Y toda esa agua, Dios mío, qué rica esta agua. Y vuelve y digo, y pensar que hay lugares que no pueden hacer eso. El mero hecho de limpiar su cuerpo, hermano. Algo que es importante, la higiene. Así es que, hermano, no podemos quejarnos. Ellos, por estarse quejando, duraron 40 años. Murió todos los 40, todos los de 20 años hacia arriba. Y yo siempre le digo esto a ustedes, para que alguien no le dé una falsa doctrina. ¿Ok? Ellos no se perdieron. Alguien, esta gente, porque hay predicadores, ¿verdad?, que no leen la Biblia, no estudian. Esa gente se lo llevó el diablo, se lo vea por rebelde. Dice ahí, sus cuerpos quedaron postrados en el desierto. Lo dice en el Nuevo Testamento y lo dice Pablo y lo dice en Corintios 10. Sus cuerpos, no sus almas. ¿Por qué? Muy sencillo. Al hijo que Dios ama, a ese castiga y disciplina. ¿Usted quiere verlo en el Nuevo Testamento? Lo mismo, yo se lo he explicado a ustedes cuando se toma la Santa Cena, que dice, por lo tanto hay algunos enfermos y debilitados y algunos duermen. ¿Qué significa? Que Dios le había quitado la vida a creyentes en Corinto porque habían pecado contra Dios y Dios los castigó quitando. Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. Entonces Dios le quitó la vida a esos en Egipto y a Corintio porque estaban caminando mal. Ahora, llego a esto aquí. Dice, por cuanto, mire eso, estoy a mitad de versículo 6 del capítulo 5. Por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Esa expresión leche y miel, no crea que solamente había leche y miel, eso es una palabra, un hebraísmo, que había de todo. Usted tiene que decir, por ejemplo, dice, hermano, usted tiene, no, ahí hay de todo, gracias a Dios, mire, abre la nevera, ahí hay de todo. Usted dice, ahí hay de todo, implicando que hay abundancia. Y es verdad, lo va a ver ahora, lo va a ver, vamos a llegar ahí. Dice aquí entonces, dice aquí, a los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó. Mire esto, en otras palabras, ellos que murmuraron, que se quejaron, Dios le dictó la sentencia. Ustedes, por ser rebeldes, ustedes me han tentado, Dios tiene la cuenta, 10 veces ustedes me han tentado.
Todos ustedes van a morir en el desierto. ¿Y saben algo? A sus hijos, que ustedes dicen que se los van a matar, que van a perder sus hijos, ellos van a entrar a la tierra prometida y ustedes no van a entrar. Y tal como Dios, hay algo que yo he podido percibir por muchos años, ¿verdad? Y yo lo he compartido muchas veces. Y yo lo voy a reiterar, y oído y ojo a esto. Es posible ser creyente, vivir toda la vida, ir al cielo y no entender el propósito divino. ¿A qué yo me baso eso? Lo que dice la Biblia. Ellos eran pueblo de Dios. Ellos murieron, pero no entraron, no entendieron el propósito. Entonces, algo que yo le tengo, digo, Dios mío, lávame los ojos, Padre. Lávame los ojos con colirio. Hágame entender. Ayúdame. Una lucha constantemente, Señor, ábrame los ojos. Hay personas que no entienden, no captan el propósito. Tú le explicas y siguen ahí, en lo mismo. Y que bueno, el expositor solamente puede exponer, porque uno no puede obligar a nadie. Solamente el Espíritu de Dios puede obrar en los corazones de los creyentes. Vamos a continuar llegando a esta recta final. Y entonces dice aquí, versículo 8. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, imagino que tomaría bastante tiempo, imagínese usted, hermano. Todos esos hombres en línea para ser circuncidados, ¿verdad? Todos ellos fueron circuncidados porque ¿cuál es el punto? Que ellos no podían disfrutar de lo nuevo que Dios tenía con ellos sin ser circuncidados. Y ser incircunciso en la Biblia implica todavía un impío, uno que no es parte del pueblo de Dios. ¿Me está entendiendo, hermano? Los judíos hasta el día de hoy, todos los judíos se circuncidan. Usted sabe eso, ¿verdad? Yo tengo 2 varoncitos, yo los circuncidé por asunto higiénico y demás, no porque eran judíos. Por ejemplo, los que tienen niños, eso sería bueno hacerlo, pero eso es opción de usted y de su marido. Yo opté por hacer eso con los varones, pero no porque son judíos, pero ellos, tiene que ser circuncidado, ¿Sabe lo que hizo Pablo con Timoteo? ¿Qué hizo Pablo con Timoteo cuando iba a un lugar? Tú eres judío, vamos a ver, vamos a examinarte. Lo examinaban. Vamos a examinarte a ver si tú eres judío. Entonces, para no causar, y por cuanto su padre era griego, él mandó a circuncidar a Timoteo. Pero mira esto aquí. Ahora, dice aquí entonces, y cuando acabaron de circuncidarse toda la gente, se quedaron en el mismo lugar hasta que sanaron, hermano. Imagínense ustedes, esos hombres no podían caminar, hermano. Ellos se detuvieron, todo el mundo se detuvo. Todo el mundo, nadie pudo avanzar. Estaban básicamente como si estuvieran hospitalizados. Imagínense usted, en ese tiempo que no habían los instrumentos quirúrgicos de hoy. Diga usted que hay anestesia y todo, eso a sangre fría, hermano. Dígame usted, hermano. Entonces, todo el pueblo tuvo que detenerse. Se detuvieron porque no fueron circuncidados. Cuando hay gente incircuncisa espiritualmente en la iglesia, hay un detente. No podemos avanzar. Dios quiere que avancemos, pero Dios quiere que todo nuestro corazón esté circuncidado para servir a nuestro Padre eterno. Dice aquí, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado, miren lo que dice aquí, de vosotros el prepucio, el oprobio de Egipto. El oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, que significa rodar. No sé si usted está entendiendo. Rodar, eso rodó, cortar. ¿Me está entendiendo? Rodar, al cortar. Entonces le pusieron ese nombre, Gilgal. Hoy yo he quitado eso que viene de Egipto. Entonces yo cuando analizo esto en la Biblia, digo, Señor, las cosas que hay de Egipto en mi vida, trata con ellas. ¿Me está entendiendo? Las cosas del mundo, las cosas que son de la carne, Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. Y usted sabe lo que es. Yo no conozco su vida. Yo no soy Dios. Usted sabe lo que es. Y eso, venir delante de Dios, Señor, circuncida mi corazón, trata conmigo.
que yo tenga una entrega más dedicada a ti. Ahora viene aquí, dice, versículo 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, aquí viene, y celebraron la Pascua. Aquí viene. Celebraron la Pascua. ¿Cuándo? Claro, si el año había comenzado con ese día, a los 14 días del mes, tal como Dios le había dicho en Éxodo capítulo 12. Ahí comienza el calendario. Hasta el día de hoy, si usted ve un calendario, vea usted, cuando usted tenga un tiempo, vea en Google, busque un calendario judío, usted va a ver que comienza el mes de Nisan, 14, ¿verdad? El día 14. Y ese mes está unido a las fiestas judías. ¿Se ha dado cuenta? El judío vive su vida por esa fiesta, todo, usted conoce. Hay días que usted está libre de trabajo, lo que sea, ¿por qué? Porque está cerrado todo. ¿Por qué? Porque es un día, una celebración judía, ¿verdad? Mira, llega el Yom Kippur y lo que sea, el Shabbat, todo eso, porque Dios lo estableció y eso ha estado aconteciendo ya básicamente por 5,000 años. Y no va a cambiar, porque dijo perpetuamente lo harán. O sea que esto no va a cambiar. Los judíos van a continuar guardando ese tiempo hasta el final, Llegando a lo último, este último versículo, porque voy a desembocar en el 12. Dice aquí, y los hijos de Israel acamparon y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde entre los llanos de Jericó. Mire esto, entre los llanos de Jericó, ahí estaban ellos y celebraron la Pascua. Se recordaron el Cordero Pascual, recordaron que habían salido de Egipto, recordaron que eran esclavos. Por eso que cuando leemos el pasaje que dice, hacer esto todas las veces que ustedes lo hagan, anunciáis mi muerte hasta que yo venga. Por lo tanto, examínese cada uno de vosotros, porque si alguno come o bebe la copa indignamente, será culpable de la muerte de Jesucristo. Por lo tanto, examinaos el uno para con el otro. Vamos a tomar la Santa Cena la próxima semana, si Dios permite. Pero para que usted entienda, que alguno tome indignamente, y yo le explico a ustedes, indignamente no significa, yo tuve un problema, mira, Dios mío, yo tuve una discusión con mi esposa, yo me siento así. No, tú puedes tomarla, tú lo que tienes que pedir es perdón a Dios, que es lo primero que hacemos. Antes de tomar la Santa Cena, que le pedimos a Dios que nos perdone. Y porque lo que pasaba indignamente era que ellos se estaban borrachando. Para que usted entienda, hermano. Yo quiero que usted entienda la Biblia como es. ¿Qué era indignamente? Indignamente era, era que llegaban, mira, había gente rica, ¿verdad? Y ellos venían y ellos traían sus grandes odres de vino y toda la comida. Y habían personas pobres, gentiles, que venían de las aldeas, de los campos, llegaban tarde y ellos no podían esperar a comer. Y otra copa de vino. Y cuando llegaban los otros, ellos estaban ya tambaleando. Y luego de que van a tomar y a cantar el cántico el cántico del Salmo 133 en adelante, que habla que Jesucristo cantó ese cántico en el Nuevo Testamento. ¿Cómo ellos podían entender lo que estaba pasando de la Pascua, del Cordero, cuando estaban borrachos? Eso es lo que estaba aconteciendo. Eso era tomar indignamente, ¿verdad? Aquí nadie podía, por ejemplo, una persona, un creyente y que venga un día a la congregación y se está dando la Santa Cena y que venga tambaleando, ¿verdad? Uno dice, ¿qué es lo que está pasando con este hombre? Porque va a tomar indignamente y eso entra en juicio. Yo le explico eso para que usted entienda y usted no se prive de tomar la Santa Cena. Esto último, mire esto. Al otro día de la Pascua, aquí viene esto, hermano. Al otro día de la Pascua. Mire esto, mire los principios. Número 1, no pueden entrar a la tierra si no se circuncidan. Número 2, no pueden entrar a la tierra si no participan del Cordero. ¿Cómo? Los egipcios. Ustedes ven lo mismo. El hombre que cree que Dios cambia. Nosotros citamos, Dios es el mismo ayer, hoy y por lo siempre. Luego veremos la Escritura y queremos que Dios quiere cambiar las cosas. No cambia. Los principios de Dios son eternos. Ahora viene lo mismo, lo dice lo mismo. Y usted va en el Antiguo Testamento, ellos todavía celebraban la Pascua. Y Cristo era judío y celebraba la Pascua. Y dice él que él, cuando esté en el reino de los cielos, va a celebrar la Pascua y va a tomar la copa con los discípulos. ¿Lo dice o no lo dice?
Lo mismo. Entonces aquí dice aquí, al otro día, aquí viene, comenzaron a comer del fruto de la tierra. Comenzaron a comer del fruto, es el tema del mensaje, el fruto de la tierra. ¿Cómo vamos nosotros a comer los nuevos frutos de la tierra? ¿De qué manera participamos